Muy buenos días, estimados alumnos. El día de hoy vamos a ver cómo resolver los ejercicios de dinámica. En el documento que yo les compartí, tenemos algo muy importante. Tenemos una serie de pasos que nosotros tenemos que resolverlas. Entre eso, no tenemos que olvidarnos de que en la parte de dinámica ya vamos a comenzar a tener en cuenta la masa de los objetos, la forma, si tienen un coeficiente de rozamiento o no. Esto es muy importante y nosotros tenemos que tener muy en cuenta para poder hacer el estudio ya de un movimiento más real, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo tenemos que resolverlo. Y nos dice, primero, un objeto de 10 kilogramos se encuentra en reposo. Se aplica una fuerza de 20 newtons que lo empuja de forma horizontal durante 3 segundos. Determinar la aceleración en su velocidad final. Para este tipo de ejercicios vamos a realizar siempre primero un gráfico. Entonces, en el gráfico tenemos de la siguiente forma. Este objeto se encuentra sobre una superficie, ¿sí? Y inicialmente se encuentra en reposo. Es decir, nosotros lo vamos a tener aquí 10 kilogramos, ¿sí? En un instante de tiempo cualquiera, ¿sí? En un tiempo cero, vamos a tener que se le aplica una fuerza que lo va a empujar. Claramente nos dice nos empuja. Entonces, para empujar vamos a ponerlo por este lado. Aquí va a estar la fuerza de 20 newtons. Y vamos a ponerle la fuerza 1. ¿De acuerdo? Entonces, dice que lo empuja con esa fuerza durante 3 segundos. ¿Qué quiere decir? Que después de un tiempo, este mismo bloque de 10 kilogramos se va a transportar a ese punto de allá. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, estamos haciendo un movimiento. Tiene un tiempo inicial igual a 0 y tenemos un tiempo final que es igual a 3 segundos. Esto de aquí es muy parecido al MRV, pero nosotros ya nos está dando algunas cosas. Fuerzas externas que intervienen en el movimiento y también tenemos el peso y las masas. ¿De acuerdo? Entonces, como primer paso para poder realizar este tipo de ejercicios, nosotros debemos aislar cada uno de los cuerpos que se encuentran en el sistema. Aquí tenemos el bloque A. Entonces es un mismo bloque, no son dos bloques diferentes, es el mismo bloque. Entonces, después de 3 segundos lo único que cambia es su posición a esa parte de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir revisando. ¿Qué nos dice el primer punto? Aislar los cuerpos que intervienen en el sistema. Y sobre ese realizar los diagramas de cuerpo libre. Entonces, vamos a realizarlo por primera parte. Entonces, vamos a aislar el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo o el objeto? En este caso, el bloque A. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Este va a ser el bloque A que se encuentra sobre una superficie. ¿De acuerdo? Vamos a ir bien. Ahora bien, vamos a ir poniendo las fuerzas. Nos dice expresar las fuerzas de forma vectorial. Entonces, tenemos la fuerza 1, ¿sí? La fuerza 1 que va a ser igual a 20 newtons, ¿no es cierto? También, al momento que tenemos superficie de contacto y tenemos un objeto perpendicular a la superficie, siempre va a ser la normal. Vamos a poner la normal del bloque A, ¿de acuerdo? Ahora bien, como es un bloque y tiene masa, entonces obviamente va a tener peso. El peso, acuérdense que siempre es vertical hacia abajo y va a ser el peso en A. Ahora, ¿hay movimiento? Sí, pero no nos dice nada sobre acerca de la fuerza de rozamiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay fuerza de rozamiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos dice que como segundo o como tercer paso, nos dice aplique la segunda o la primera ley de Newton, dependiendo cuál sea el caso. Este objeto se mueve verticalmente. No. ¿Qué quiere decir? Que verticalmente se encuentra en reposo. Por lo tanto, este objeto de forma vertical tiene la primera ley de Newton. Entonces, vamos a ver la sumatoria, ¿sí? ¿Qué nos decía la parte de la sumatoria? La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque no hay movimiento en Y. El cuerpo no se está moviendo en Y. No cambia de posición hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? De ahí, ese para el eje Y. Para el eje X nos dice que la sumatoria de fuerzas para el eje X va a ser igual a masa por aceleración. Aquí sí utilizamos la segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque el objeto sí se está moviendo de forma horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, sumatoria de fuerzas en Y. Para esto es importante nosotros realizar primero el diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a hacer el DSL del cuerpo A o del bloque A. ¿Sí? ¿Qué nos decía el diagrama de cuerpo libre? Trazamos
el eje en donde el eje X coincida con la dirección del movimiento. Muy importante eso. Si tenemos en forma horizontal, el eje X va a estar de forma horizontal. Si es de forma inclinada, el eje X va a estar en inclinada. Y tiene que ser paralela al movimiento. ¿A dónde se genera el movimiento? ¿Sobre qué superficie se genera el movimiento? Entonces, vamos a ir poniendo. La fuerza en 1 está hacia la derecha. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener la fuerza 1. ¿Sí? De ahí, vamos a tener, ¿tenemos otra fuerza horizontal? No, porque acuérdense que no nos dice nada respecto a la fuerza de rozamiento, entonces no la vamos a considerar. Tenemos la normal en A, ¿sí? Que es hacia arriba, y tenemos el peso en A, que en este caso es hacia abajo. Ahora sí, planteamos las dos ecuaciones que tenemos acá. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Vamos a ver, entonces, la normal, como está el eje Y positivo hacia arriba, va a ser positiva. Entonces, vamos a tener que la normal menos el peso en A va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros despejamos esto aquí, me va a decir que la normal es igual al peso en A. El peso, acuérdense que es una fuerza y es igual. La normal es igual a masa por la gravedad. La masa de A por la gravedad. La masa de A nos da la gravedad también. Podemos encontrar la normal. Normalmente encontramos la normal cuando nosotros necesitamos el coeficiente de rozamiento o a su vez cuando necesitamos la fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? En este caso no lo voy a calcular. Vamos a ver por qué. La fuerza, la sumatoria de fuerza en X es igual a masa por aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, ¿cuál es la sumatoria de fuerza en X? ¿Cuál tengo aquí? La fuerza en 1, ¿sí? La fuerza 1 va a ser igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? No tengo más fuerzas en X, entonces solo me quedaría la fuerza 1. Vamos a ir reemplazando los datos a ver qué es lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza en 1. La fuerza 1 nos dice que es 20 newtons. Entonces, la fuerza 1 nos dice que es 20 newtons. Va a ser igual a la masa. ¿Cuánto vale la masa? 10 kilogramos. Entonces, 10 kilogramos multiplicados por la aceleración. ¿Sí? Como todo está en sistema internacional, está en newtons, está en kilogramos, entonces me olvido de las unidades. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir y me queda que la aceleración para este movimiento ha sido igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la primera parte. ¿Cuál es la aceleración de este movimiento? Recuerden que en esta parte o en estos ejercicios ya no utilizamos directamente la fórmula del MRV con cambios de velocidades, intervalos de tiempo, sino que nosotros tenemos que considerar que ahora la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Esa es la segunda ley de Newton y por eso es que nosotros necesitamos aplicarla. Como ya tenemos la aceleración, y si ustedes se fijan, no necesité transformar la normal, no necesité encontrar la normal. La normal únicamente nos sirve cuando tenemos fuerza de rozamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos el primer enunciado que es la aceleración. Vamos a anotarnos este valor por acá y nos dice que la aceleración de este sistema que cambió desde el tiempo cero que estuvo en reposo hacia un tiempo de 3 segundos, ¿no es cierto? Cambió con una aceleración de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Es la aceleración que tuvo este objeto. Entonces, como hay un cambio de velocidad y hay un cambio de valores, lo que vamos a trabajar va a ser el MRV. ¿Qué nos está pidiendo? Su velocidad final. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos que la velocidad inicial es 0. Miren, si nosotros vemos, estamos trabajando el MRV. Entonces vamos a tener que la velocidad inicial es 0. ¿Por qué 0? Porque me dice que se encontraba en reposo. ¿Sí? Se encontraba en reposo. Entonces su velocidad inicial va a ser 0. Y lo que me está pidiendo es cuál es su velocidad final al tiempo de 3 segundos. ¿De acuerdo? Ya tenemos la aceleración, ya tenemos el intervalo de tiempo. Entonces vamos a trabajar con las ecuaciones del MRV. Por eso es muy importante nosotros tener en cuenta de que estos movimientos ya los vamos a estudiar con las masas de los cuerpos. Ya nos intervienen mucho. Ahora bien, vamos a ver los datos que tenemos. Vamos a ver los datos, ¿sí? Vamos a ir viendo ya los datos que tenemos. Velocidad inicial, 0. Tiempo inicial, 0. Tiempo final,
3 segundos, ¿no es cierto? Y tenemos la aceleración, que es igual a 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, de todas las fórmulas que nosotros tenemos dentro del MRV, recuerden que es el MRV, vamos a ver cuál de estas nos sirve. Si nosotros vamos a ver, va a ser velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, ¿sí? En este caso, nosotros utilizamos la fórmula con positivo. Ya la parte de la dinámica me va a salir el signo positivo o negativo. Aquí nosotros siempre trabajamos con el signo positivo. Eso mucho cuidado. Lo mismo que hacíamos cuando hacíamos movimiento parabólico o lanzamiento vertical hacia arriba. Conservábamos la fórmula con el signo positivo. Y la parte de la dinámica me va a decir si es positiva o negativa. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo. Velocidad inicial, 0. ¿Sí? Y tendríamos que la velocidad final, que es la que me está pidiendo, va a ser igual a la aceleración. Aceleración por tiempo. Velocidad final va a ser igual. Aceleración 2. Tiempo 3. Como está en metros por segundos y el otro también está en segundos, me olvido de las unidades. Y me dice que la velocidad final ha sido igual a 6 metros sobre segundos. Entonces, ¿qué tenemos que sacar de resumen de esta parte de aquí? Primero, tengo que aislar los cuerpos, ¿sí? Tengo que aislar todos los cuerpos que se encuentran dentro de un sistema. En este caso tenemos un solo cuerpo. Segundo, realizar los diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Siempre los diagramas de cuerpo libre nos sirven para la parte de dinámica. Y tercero, nos dice que apliquemos las leyes de Newton. Donde hay movimiento, aplicamos la segunda ley de Newton que nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y donde no hay movimiento, es decir, el objeto no cambia de posición, entonces decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, que es la primera ley de Newton. Con eso, nosotros podemos ir resolviendo. Entonces, tratamos de sacar la aceleración de las leyes de Newton y después aplicamos los conocimientos del MRV para poder sacar la velocidad final. Siempre debemos tener ese tipo de conocimientos, siempre tenemos que tener ese tipo de situaciones para poder ir realizando, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidarse de aislar los cuerpos, los diagramas de cuerpo libre y las leyes de Newton. Muchas gracias.